señal. Producciones en transmisión. Donde el sueño empieza a rodar, no hay distancia que nos separe. Cámaras listas, todo preparado. La emoción no tiene final. Desde el campo más olvidado, hoy se vuelve mundial. Y aunque no haya luces ni estadio, la emoción, porque el oro tiene su lleva el fútbol a cada rincón, desde el interior del Paraguay. Transmisión. Somos pura pasión y ahí vamos a la pelota, la ilusión vuelve a empezar. Los gurises de nosotros hacemos llegar. Cada gol se grita en la casa. Es historia no es solo fútbol, es cultura, es orgullo nacional. Hasta el último lugar, nadie queda sin mirar, porque el fútbol del interior también merece brillar. La señal que une al país, somos tierra, somos lucha, somos fútbol. La señal que une al país, somos tierra, somos lucha, somos A Olimpia, nada más y nada menos, y así arrancaba, ¿eh? El equipo de Ameliano que no bajó cordura. Hay tiro libre, pelota parada. Se para el juego, Julio. Sí, se para el juego. Lo Creo que veo. está mandando sangre Julio González, y no estoy equivocado, el polaco, el Sí. capitán de Ameliano. Sí, señor. Así mismo, justamente entonces el juego paralizado. Háblame de las empanadas también de Don Kiko León. ¿Cómo hacemos para traerlas hasta Capiatá? Acompañaron hoy las empanadas, ¿no? Sí, a esta mañana. Si hablamos de desayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa al 081 47 6778. Copetín León. De demora el partido justamente por otro corte más. Es el partido de los cortes, ¿eh? Pero no estamos hablando de corte, estamos hablando de sangre, ¿no? Hay mucha sangre ya de un lado, del otro. Uno en la nariz y el otro en la boca. Sí. Y bueno, Y bueno, vamos a ver, porque ahí estamos leyendo los labios de Julio, tratando de seguirlo por la tele también. Dijo algo, no entendí bien, pero algo dijo, que no lo llegué a entender bien. Pero bueno, pasó. Ahí vamos a ver, hay un tiro libre para el equipo de Guaraní, el conjunto aborigen que quiere ponerse primero en el partido. Más de 6 minutos en el arranque del compromiso. Se prepara Ramos. Le viene Fernández, le pegó al arco. Encima del travesaño, quedó temblando. Ay, qué cerca, aplaude, se lamenta. Qué cerca que estuvo Guaraní, va anunciando el primero. César quiere llegar a abrir el marcador. y a 3 centímetros del travesaño, esa pelota que le pegó Diego Fernández. Sí, y después tuvo Ramos también. Para mí queda más perfil para Ramos, si lo tuviera que elegir yo, Las pelotas de zurda normalmente Diego Fernández el encargado. Sí, pero yo decía, era más para Ramos, creo. Yo no sé,
nada más que mencionaba. Capaz que porque erró también, ¿no? Te elige el otro. Pero bueno, ahí está. La pelota disputada por el medio sector. Ahí está. Sala Patricio Tanda. La pelota en el cabezazo por el medio. La bajó Ramírez. Termina jugando para atrás. Casaracho. La deja para Imanol Segovia. La tiene Guaraní. Abriendo para Ramos. Ramos que profundiza. La juega para que se venga Fernández, que quiere continuar. La juega al medio para Martínez. Anda. La vas abriendo. Se va subiendo Saracho. Va cruzando el medio terreno de juego. A ver que lo pierde. Lo pillaron. Ahí está el Olvera que ya va saliendo con toda velocidad. Pelota que la pincaba en el área. No pudo correr. No se pudo percatar Ocampos. Quedó en los pies de Gaspar Servio. No entendió. No se entendieron ahí lo de Ameliano, César. Así mismo, mi querido Julio, llega el equipo de Ameliano, también Guaraní, en busca del ansiado gol. Sí, señor, y ahí lo recibimos a Carliles Centurión también, que ya está con CC Producciones. Está el partido candente de Carliles, ¿no? Hola, ¿sí me escuchás? Sí, señor, bienvenido, adelante. Muy buenas tardes para ustedes, compañeros, y de todos los espectadores de nuestras distintas páginas. Ya estamos prestos para una nueva jornada del día. Sí, señor, estamos saliendo bien, Carliles, ¿no? La parte técnica. Sí, señor. Gracias, muy amable. Entonces ya vamos a hablar de la intermedia con Carliles. También me preocupaba lo de la parte técnica, pero ya está solucionado con CC Producciones también sumándose con nosotros. Ay, 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 cómo llegó y vuelven a repetir el remate de Fernández encima del travesaño. La hinchada de Guaraní que se vuelve loca. Ahí están los pibes, la bandera de los pibes. Hay varias banderas de Guaraní. ¿Cuántas banderas hay en total de Guaraní, César? Yo veo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un montón, ¿eh? ¿Y lo de Ameliano? ¿Y de Ameliano? Ameliano están 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mirá, mucho también, ¿eh? Mirá que parecía que no, pero bueno. Y después también rescatar un poco lo que te decía César sobre Ameliano, que hace rato viene ya con muchos torneos. Hace rato que está Ameliano en primera división. Si vos tenés los números, ¿no? Porque hace ratito que está. Sí, hace rato ya tiene instancias internacionales como Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sí, y aparte de la Copa Paraguay, que se la ganó Olimpia, que es inolvidable, creo que fue la 2021. La Recopa, sí, por eso decía yo a Ameliano que la fue peleando bastante bien. Y la quiso recuperar el Olvera nuevamente, no está saliendo de media cancha para adelante, Sí, para el equipo de Ameliano, el que quiere pelear el vicecampeonato. Si hoy pierde, prácticamente Ameliano ya se despide prácticamente del primer lugar, porque ya Nacional con 36, con un empate ya tranquilamente puede ser. O sea, la pelea sería entre Cerro Porteño y Nacional. Así mismo, Cerro Porteño tiene 35, hoy en día Nacional 36. Si terminara ahora el vicecampeón es Nacional. Por eso, a Ameliano no le sirve hoy empatar, tiene que ganar. Sí, para más o menos ya depender de sí mismo. Sí, señor, por eso decía, es un partido candente. Y Guaraní que también quiere sumar para, más que nada, por la tabla general, ¿no? Más o menos, Guaraní la consigna es sumar todos los puntos posibles. Claro, por eso, para la tabla general, para la clasificación. Sí, señor. Ahí va jugando Guaraní. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos del arranque del compromiso. Ahí estamos con los primeros minutos de este partido. Y esto, por ahora, se va quedando con el 0. Con la presentación de Gemelos. La indumentaria que nos viste en el Mundial. En todo territorio nacional. Son lindas, aparte de las indumentarias de Gemelos, ¿eh? Para tu equipo de fútbol. Para todo lo que sea deportivo. Te recomiendo Gemelos, lo mejor en indumentarias, ¿eh? Ahí está el cabezazo y la pelota obviamente tiene que ser de Golti, sin duda, como lo ha sido siempre. Ahí va jugando Guaraní, la va teniendo de atrás Patricio Tanda, retrocede para Imanol Segovia, demuestra otra vez Tanda sobre el círculo central. Saracho, la pincha por arriba, quiere buscarla Fernández, se caía de cabeza, va sacando justamente Paredes, que quiere asociarse con Cabral, pelota que la vuelve a retroceder, la tiene el equipo de Ameliano, con el que tuvo el cortecito González, Julio César, la pelota por el medio sector, hay una falta en perjuicio de Ocampos, la falta
que termina siendo tiro libre para el equipo de Ameliano y una pelota parada fundamental. Y la marca de Saracho, que fue con mucha precisión, me parece a mí, para que no continuara el juego, César, ¿no? Así mismo, estación de servicio Petropar Bomboleski, calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. En lo personal, Petropar Bomboleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a paso del Cruz Sol de América. Señor, por ahora, esto va quedando todavía con las ganas de marcar un gol. Esperemos que gritemos muchos goles en esta jornada, aquí en Capiatá, en el estadio del licenciado Erico Galeano. ¿Cómo le fue a Capiatá justamente, César? Empató con 3 de noviembre 0-0. Ese fue el primer partido de esta séptima fecha, ¿no? Ayer fue, sí. Bueno. Anteayer. Claro. Fue la apertura de la séptima, me parece. El mismo día que yo estaba cubriendo Fernando de la Mora Independiente, a primera hora empataba el conjunto deportivo Capiatá con 3 de noviembre, que justamente acá el doctor recién acaba de pasar y me decía que lástima que hemos empatado porque si no íbamos a estar mejor. Bueno, perfecto, entonces mañana estamos con el clásico entre Paraguarí y Carapeguá en el Martín Ledesma, aquí cerquita nomás. El crack se queda a dormir acá nomás en casa del Toriño. El otro clásico. Cerca, sí, el otro clásico. Porque el clásico, el primer clásico ya se jugó, que es Doctor Benjamín Acebal, 12 de junio, Villalles. Es verdad. Ahí la pelota que queda en el árbitro para la pelota. Igual se lo remataba, lo buscaba Ameliano, pero hay salida para Guaraní desde el fondo. Cuando tenga, mi querido Carlile, también me gustaría repasar los resultados hasta hoy. ¿Cómo vamos con la intermedia? Si lo tenés por ahí, me vas mencionando los partidos que ya se jugaron y también la tabla de posiciones, pero vamos de a uno, porque si no se complica también. Hay salida, ahí el famoso pique, se juega el compromiso. Pelota que se pierde por raya de costado, va a ser lateral todavía en su terreno de juego por la zona derecha para el conjunto de Guaraní. Insiste el legendario, lo quiere buscar, va saliendo Ramos, busca con quién asociarse, vino Dani, retrocede Saracho. Ahí está Segovia, el cambio de frente para que se venga Thiago Servín. En velocidad la termina aprovechando para rematar, para sacar arriba, para enviarla lejos, pero termina recibiendo por ahí nomás Falabella, que pone el cuerpo, el corazón, la vida. Sí, señor, se viene al centro de Guaraní en el área para buscar a Iván, a ver quién queda libre, destapado. Fernández termina rechazando como puede Paredes, salvando las papas otra vez para Guaraní, que se cae, una falta. Sí, señor, hay tiro libre, pelota parada para el aborigen, César. Acá, a ver, lo dice al jugador, al capitán de Ameliano, que se limpie porque está todavía con cosas de sangre. Ahora le invita a salir, lo invita a salir, que haga correctamente. Lo está observando Carlos Paul, lo mira, lo vamos a ver si lo tiene. No, lo invita a salir del campo de juego para que se pueda, porque sigue emanando sangre por la nariz. Sí, señor, tiene que salir, va a quedar con 10 el conjunto de Ameliano, la ve azulada. Y recuerdo cuando seguimos la campaña de Ameliano en la intermedia, algunos partidos, bueno, eso todavía estaba jugando el general, ¿cómo era? El General Díaz, que hoy por hoy estarán, ¿en qué categoría estará, César? ¿No? En la C, por ahí, En la ¿no? C está, en la C. Sí. Bueno, y que perdió la cancha también porque se terminó adjudicando Conmebol con la compra de $8 millones, decía, de ese predio. Bueno, así es que se van dando las cosas también en los compromisos. No quiso salir, pero tiene que salir. Lo termina advirtiendo el árbitro principal. Es lo que mencionaba el crack también. Así que se demora. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos y medio de partido. El resultado lo vivís con Gemelos, 0 para Guaraní, 0 para Ameliano. Van repitiendo una y otra vez. Ahora sí, pelota parada, viene el centro, en el corazón del área, de cabeza llegó Imanol en las manos del portero Miguel Martínez, seguro en la portería de Ameliano. Sí, Carrile. Los partidos que hoy se jugaron: Atlético de Metaverde ganó de visitante de Encarnación 2-0, Guaireña y Resistencia igualaron 0-0. Perfecto, muchas gracias. Los otros partidos tenés también, ¿no? De los que se fueron jugando hasta hoy. Sí, señor. El Deportivo Santaní ayer empató 0-0 con Tacuarí. 12 de junio cayó con la cuenta de 2-1 ante Benjamín Acebal.
Sí, y claro, y también estuvimos en el empate 1-1 de Fernando de la Mora, ¿verdad, César? Independiente Campo Grande. Sí, señor. Independiente que se va metiendo también. Y el clásico que lo ganó justamente Benjamín Acebal al equipo del 12 de junio en la gran sorpresa, para lo que se va también viendo. O sea, no hay invictos en la intermedia. Cayó el Y invicto. en la tabla de posiciones vamos a ver, después del tiro libre, porque hay tiro libre, pelota parada para el equipo de Ameliano. Hay pelota parada para el equipo de Ameliano. Después de esta, Carriles, ya vamos con la tabla de posiciones también. Los primeros lugares, los importantes, los 5, los 6 lugares también. Si hay tiempo repasamos todos. Pero los primeros lugares importantes también que va teniendo la intermedia. Sería un golazo poder repasarlo después de este tiro libre. Con paciencia, con la gente, con más deporte. Ahí en el centro. Rechazaba la gente de Guaraní de cabeza otra vez. Vuelve a quedar para el conjunto de la B Azulada. Levanta al centro, al corazón del área. Y Segovia sacando. Ay, 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 queda un rebote. Y le pegó nomás al arco, muy arriba, muy elevado. Intentó aquí el conjunto de Ameliano. Se llegó con todo. Justamente el Herralde, que cerca que estuvo Ameliano, va aproximándose en el área rival, César. Y bueno, de a poco también está empezando a tener el balón el equipo de Ameliano. Sí, señor, hay salida para el conjunto de Guaraní. Repasamos la tabla, Carlile. Sí, señor. 12 de junio, igual sigue puntero con 16 unidades. Le sigue Benjamín Acebal, se metió ya con 14 puntos. Tercero está General Caballero con 13. Atlético de Petare con 13. Independiente 12. Deportivo Capiatá 10. Fernando Lamora 10. Octavo lugar, hasta ahí te digo, Carapeguá 10 puntos sin el partido de mañana. Sí, señor, ahí está entonces, para que la gente nos siga acompañando a través de todas nuestras plataformas digitales a lo largo y a lo ancho del continente, así como hacemos siempre, llegando a los mejores lugares. Va a tener el conjunto de Ameliano. Por ahora aquí no se rompe el cero. Una tarde fresca, sí, César. Y mañana si General gana, va a alcanzar la punta con 12 de junio el equipo chaqueño. Sí, señor, le queda pendiente. Ganó también de Metalurgia, así que se suma. Y lo de Benjamín Acebal, que le pegó duro y parejo también, para meterse de lleno también. Hay dos, a ver cómo es los departamentos. Dos equipos tiene el departamento. Clásico. ¿Cómo? Los departamentos que tienen los clásicos, digo. Claro, ¿a qué departamento sería este? Chaco Paraguayo. Sí, pero hay pertenece a un departamento, ya. Boquerón, si no me equivoco. Boquerón, ¿no? Sí. O Boquerón es más arriba. A ver, el profesor Carlile, ¿qué me dice? A ver si cómo está con la geografía del país, ¿sí? ¿Qué pasó? Repetimos la pregunta. No, mencionaba a qué departamento pertenecen también, de qué clásico, así como decíamos, noveno departamento, Paraguarí, Carapeguá, y a qué departamento pertenece lo de 12 de junio también con Benjamín Acebal. Ya te digo. Bueno, en la geografía está difícil, ¿eh? Bueno, Boquerón me parece que más arriba. Creo que el 17. Sí. Yo te puedo decir, pero no quiero darte, voy a asegurarme nomás. Bueno, pero tirame una. Tirá, no importa. Bueno, no, sin googlear, ¿eh? Algunos están googleando. Así es fácil, ¿eh? Marcamos el tiempo de juego con Golti. La plata tiene que ser de Golti. 20 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Ameliano. Gracias por acompañarnos, por estar ahí mano a mano, minuto a minuto con nosotros. Hace una falta. Hay un jugador caído en Ameliano. Está caído Franco. Otra vez fútbol paralizado y el cartoncito amarillo para Patricio Coronel, César. El primero del compromiso. Necesitas un cerrajero de automóvil, Cerrajería General Santos. Solicítalo en tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Informa al 021 2212 14 y 081 52 58 08. Cerrajería Automóvil General Santos. Bueno, hay la gente googleando también, ¿eh? Hay mucha gente que empezó a googlear, ¿eh? Entró la duda. No, yo acerté mi idea de Villa No, pero Arias. lo dijiste. Pero sí, pero está bien, pero vi de Villa Arias son. Sí. Y ese es el departamento Villalles. Sí, Villa Arias, presidente. Bueno. Sí. Villa Arias. Bueno, perfecto. Entonces,
Décimo séptimo departamento creo que es. Sí, por ahí es. Sí, tiene que ser por ahí. Bueno, a ver si la gente también está atenta, a ver qué dice la gente. Claro, es Presidente Hayes, es el departamento. Sí, ahí me van tirando, sí, Presidente Hayes, porque Boquerón es un poco más arriba, Alto Paraguay es el límite con Bolivia, Boquerón más o menos para el lado de Argentina y Presidente Hayes es justamente ahí entra Villa Hayes, Benjamín Acebal, el clásico de Presidente Hayes, y el otro es Villa Hayes. Seguramente el crack pensará y me dirá por qué. ¿Sí? Julio, lo que pasa es que el presidente ayer, hasta en un momento, su capital fue Pozo Colorado. Luego se cambió a Villa Hayes. ¿Estás seguro, Galila? Sí, señor. Bueno, me parece que que hay que googlearlo. Te voy a googlear si dudas de mí. Sí, porque el Pozo Colorado está más arriba. No está en el departamento de Boquerón. Acá ya Por encontré. eso pregunto. Acá encontré. Está un poquito después de Villa Hayes, Julio. Está bien lo que dice Carlile. ¿Está bien? Sí, está bien. Ese limítrofe como para irte hacia el norte para Concepción y para adelante hacia el Chaco paraguayo y Bolivia. Bueno, para mí que Pozo Colorado está un poco más arriba. Pero te voy a leer lo que encontré. Sí. Presidente Hayes es uno de los 17 departamentos junto a Asunción. Su capital es la ciudad de Villa Hayes en virtud de una ley del Congreso Nacional de 1999 en reemplazo de Pozo Colorado. No, ahí está entonces. Perfecto. Ahí está entonces el profesor Carlile dando cátedra de Historia y Geografía. ¿Y usted cómo le va a discutir a un profesor, Julio? Bueno, pero le pregunté nomás eso. Para mí, siempre creí que Pozo Colorado era más arriba. Usted estaba googleando. No, para nada, no. Yo no hago eso. No. Porque siempre Pozo Colorado tenía pensado que estaba más arriba, para el lado de Bolivia. Por eso. No, está muy hacia abajo, Julio. Bueno, ahí está. Yo solamente una vez pisé al Chaco. Usted sabe que fuimos a Bolivia cruzando el Chaco. Pero el lado argentino. No, el lado paraguayo. El Chaco cruzamos. Que fuimos a la Santa Cruz. Sí, ya correcto. Sí, hicimos ida y vuelta, lindo viajecito. Atención que se viene Guaraní, encara la marca, queda sola, a ver si Ramos le pega, tiró al arco, se tapa el rostro, no lo puede creer, estaba solo en el área Fernández. Ay, lo que se acaba de perder, quedó solo y remató mal sin apurarse, aparte estaba solo César. Y bueno, para mí la mejor jugada de poder abrir el marcador, pero lastimosamente el remate fue desviado. Increíble todo el trabajo de Ramos para dejarlo solo a Fernández y le pegó mal, le pegó con la pierna de palo. Algunos dirán también, viene el centro otra vez para Guaraní en el área, el cabezazo defensivo para rechazar. Por ahora estamos hablando de Historia y Geografía. ¿Y qué tiene que ver con el partido? No sé, pero bueno, estamos hablando porque acá no está todavía llegando el gol, y el gol nada más llega cuando César le pasa la pelota a Golti. Pues me parece que César hoy no trajo la pelota, está por ahí, está viendo el segundo tiempo. Ahí está, Tanda que la tiene, este es Patricio, pega en Elvio, la pelota que se desvió, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní, se va metiendo en territorio rival. Marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 25 de la primera parte del resultado de este compromiso. Resultado que llega a ustedes gracias a Gemelos, 0 para Guaraní, 0 para Meliano. Estamos hidratados con Aquafiore, César. Así mismo, la consentida del patrón Urban Barril, la mejor picada y bebida bien fría. Informa al 0971 y reserva 340004, la consentida del patrón. Bueno, ¿hoy está para mate o no está para mate, César? Tira mate, sí, señor, mate. Pero tiene que ser de Aquafiore, que es la más rica. Si no es con Aquafiore, no es mate. Sí, señor, el mate y el tereré también, pero hoy hace fresquito. Sí, Carlile. Te digo la tabla de promedio de los tres últimos. Fernando de la Mora está con 1089. Paraguarí está con 0,666. Últimos 3 de noviembre con 0,571. Bueno, qué difícil está Carlile para Paraguarí si no gana mañana también, ¿eh? Qué difícil el clásico de mañana, Carlile. Sí, señor, y Paraguarí ganando se sumaría un puntaje importante en el promedio y también en la tabla
de puntaje. Y Carapeguá también ganando va a ir a 13 puntos y estaría en la tercera, segunda ubicación. Sí, Ojalá señor. no se cumpla nomás algo. ¿Qué cosa? Anina, César. Y el famoso técnico que debuta gana, dicen. No, César. Por eso digo, ojalá que no ocurra, digo. Bueno, estamos también en plena campaña electoral. Tenemos apoyos también seguramente de algunos de los que nos van acompañando, ¿verdad, César? Y esperamos, se hacen del Para Lleva. mañana. no bueno. recibió, no escuchó nada. Pero saludamos a uno de nuestros amigos también de los políticos que están, que es compañero, al doctor Sindulfo Ramón Ayala, que siempre también está presente en nuestro trabajo, que cumplió con la merienda el otro día, ¿no? Sí, cumplió con la merienda de primer nivel. Sí, bueno. Agradecimientos al abogado, al director de trabajo, en el 9º departamento también, al abogado Sindulfo Ramón Ayala. Hay tiro de esquina para el conjunto de Guaraní, a ver si en esta puede ser. Se va Fernández para pegarle. Todas las pelotas paradas para el Dani, que se demora para cumplirlo. ¿Será que en esta podrá venir el primero para Guaraní? Dejanos tu comentario acá abajo. ¿Quién crees que va a ganar el partido? ¿Será Guaraní? ¿Será Meliano? Pelota que a lo mejor ya es de Golti. Ahí viene. A ver, ¿qué pasó? Claro, ahí está. El centro. Se me perdió el jugador. Pensé que corrió y quién pegaba. Decía. Ahí está, le pega en la barrera. Vamos a ver. Ahí está Segovia que le quiere encarar del otro lado. Termina perdiendo con la Real. Le termina rechazando a la Real. Le busca arriba para Elvio Vera, que de taco termina pegándole. Y le pegó mal, Le pegó. Ay. Y se ganó el cartoncito amarillo. Erró la pelota de taco. Nani no entiende. Nadie entendió nada de lo que pasaba. Pero es franco, ¿verdad, César? A ver. ¿El caído? No, está el jugador de Guaraní. A ver. Luis Martínez, ¿no? De mi punto de vista, no sé si hubo intención, pero el codo estaba en la dirección del rostro. Hay que verlo. A ver, déjame. No. Sí, no. Sí, hasta te diría que quedó corto, César, Queda corta la amarilla. Sí, porque el codo le pega directamente ahí donde está ¿cómo se llama este hueso que tenemos ahí en la garganta? Bueno, en el cuello. Sí, no, y tiene un nombre, es el cuello. Ahí en la garganta le pegó. O sea, hay revisión, VAR. Sí, porque esto no... Esto puede cambiar de tarjeta. No, y va a cambiar, te digo. Va a cambiar porque él se agacha y el codo le da un codazo, pero limpio, duro. Hay una cosa que cuando el codo vos tenés y el otro atropella. Pero si es el codo, él retrocede para atrás, es agresión. Sí, retrocede y le pega directo y va directo a la garganta. El dolor es inmenso, porque te corta la respiración. No, justamente eso me estaba fijando por el jugador y viene, ahí va a cambiar. Sí, señor, se cambia la tarjeta, expulsión. Increíble, qué falta, cómo perdió la cabeza. Y yo que decía que el taco era lujo, pero Elvio Vera perdió la cabeza y le metió un codazo. Expulsado el jugador de Ameliano, minuto prácticamente 30 de partido. Se le complica y con esto cada vez se va poniendo el pañuelo blanco del vicecampeonato para Ameliano. Se complicaron las cosas, César. Y se complica, y enérgicamente venía a agredir a otro colega, el polaco González, capitán de Ameliano, y con esta situación creo que él, de defenderlo a su compañero, ya no hay más modo de defenderlo. Ya no hay forma. No. Ya no hay forma. Sí, lo decíamos. Elvio Vera, al ver la repetición es terrible. Y ya ni siquiera Elvio ya le dice, está bien. No. Acepta también. Él sabe lo que hizo. Sí, increíble. Se pierde el partido, Carlile. Elvio Vera no es el que marcó a Olimpia el tanto. Sí, Elvio Vera. Cuando empataron 1-1. El de la polémica en el defensor del Chaco. Sí, es un crack Elvio, Increíble. Ahí vuelven a repasar otra vez la jugada. Sí, no. Es la primera vez que le marca a Olimpia, parece. Sí, es terrible el codazo. Es su sombra negra. Claro, es terrible el codazo de Elvio, Capaz que no lo ubicó, pensó que
que todavía estaba un poco lejos. Error de cálculo, diría yo, porque la intención me parece que Elvio, o por lo menos yo nunca lo he visto a Elvio en una jugada agresiva, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay jugada polémica aquí en el partido. Vamos a ver, esto es para Guaraní. Lo quiere buscar, abre para Servio. La busca dentro del área. El rechazo de Ameliano. Va complicando las cosas. Hay probabilidad, hay presagio por ahí. Vamos a ver qué pasa para Guaraní. Se va buscando. Hay tiro de esquina. Sí, señor, para el conjunto aborigen. El segundo de Guaraní. Ahí vamos a ver el segundo de Guaraní entonces. Ahí está para buscarlo, minuto 31. Quedó con 10 hombres el conjunto de Ameliano. Nani que pide explicaciones que no lo entiende. Ya ni mira el partido, se queja con el cuarto. Vamos a ver, pelota parada viene el centro, cabezazo, tiró, gol, 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 gol. Guaraní, se elevó más, llegó arriba, donde va cruzando el viento y termina desviando esta pelota, casi peinando, te diría yo, que vino a buscar la pelota. Ay, espérame César, porque acá, ay, que termina tocando lo último el jugador de Ameliano, ya lo vamos a ver. Hay más gol en contra que el gol de Eduardo Saracho, digo bien. ¡Qué gol! Y le cambia la historia a Guaraní, que está con 11, y Ameliano con 10, que va perdiendo el compromiso, César. Bueno, yo le doy a Eduardo Saracho, porque es el que cabecea después que se desvíe, ya levemente se desvió en un jugador de Ameliano, pero si no existía el cabezazo de Saracho no hubiese gol. Minuto 32 de cabeza, ya abre el marcador aquí en Capiatá. Sí, señor, en Falabella termina cayendo la pelota, pero es válido lo que dice el César también, porque si no hubiera cabeceado Eduardo Saracho, no hubiera pegado en la nuca, en la occipital de Falabella, y quedando, venciendo la portería de Miguel Martínez, digo bien, y para que pase a ganar el conjunto aborigen. El minuto del gol, César. Minuto 32, y para mí gran irresponsabilidad del jugador Elvio Vera. Y creo que va por ahí, Pero te digo yo, es lo que decía yo, que normalmente no es un jugador agresivo. Para mí que erró el cálculo, pensó que estaba en otro lado, pensó que lo tenía en otro lado, por eso levantaba un poco más el brazo. Creo que es por ahí. Pero bueno, tampoco... Eso siempre te consulto, Julio. Sí. Alzar el brazo es una cosa. Sí. Alzar el brazo y retroceder para atrás es agresión. Bueno. Y es lo que interpretó Paul Benítez. Sí, es verdad, usted tiene razón. A ver, Carlile, ¿cómo lo viste? Para mí fue gol en contra. Bueno, ahí está. ¿Y la falta de Elvio, lo viste un poco agresivo o para vos también ese error de cálculo? Para mí que erró al rival, no creyó que estaba ahí. Creo yo, no sé, no. Es que no se jugó la intención, se jugó la jugada. Claro, también, es verdad. Es más, César, ahí importantísimo lo que dijo Carlile, más por la jugada que por la intención en esta ocasión, César, ¿no? Vamos a interpretar jugada con intención. Sí. ¿A qué le llamamos jugada y a qué le llama intención? Y él tenía que poner el cuerpo para recibir. Normalmente uno abre el brazo para hacer cuerpo y recibir la pelota. Uno es abrir el brazo y dejar ahí. El otro viene, atropella, es otra cosa. Ese no es una jugada brusca, grave, como para que pueda hacer cambio de tarjeta. Bueno, ¿dónde gana yo eso, sabes? Porque yo tengo las leyes de árbitro. Suelo leer mucho, Julio, suelo leer. Algunas veces las interpretaciones no va también con esa. Bueno, Carlile. Solamente que la intención es que vos podés decirle al árbitro que no tuviste la intención, pero, eso no vale. Lo que vale es lo que ocurrió. Ahí está, totalmente de acuerdo.
Pero déjame después, ya te digo, porque se viene Ameliano, que quiere buscar, que quiere pelearla arriba, solo nomás, muy solo contra el mundo. No pudo hacer patria solo el equipo de Ameliano. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Guaraní, 0 para Ameliano. Ahí tu remate arriba, muy lejos del arco. Se lamenta porque le terminó pegando mal. Era Cabral. Vamos a ver. Va a ser salida para el conjunto de Guaraní, pero decía yo, en mi óptica, con la mano en el corazón, para mí, y yo le creo a Elvio, por la cara, porque también le pasó la mano al árbitro principal y le dijo: tenés razón, él se equivocó. La intención claramente era abrir el brazo y hacer un golpe, pero él, para mí, él no se dio cuenta que el rostro lo tenía a la altura del codo. Capaz él quería llevar la parte posterior entre, viste, el codo y el hombro, porque normalmente es ahí que se abre el cuerpo y se empuja, pero este lo agarró de lleno en la garganta. Me parece a mí, Igual hay que mirarlo después retenidamente, pero sí es una falta de agresiones, se toma como agresión, es válida, pero creo que Elvio no tenía esa intención. Para mí que erró, no sé, me da como esa sensación, César, para eso nada más, para diferenciar. Sí, esa es la interpretación. En el reglamento dice intentar o dar. Sí, no, y le dio. Él le dio, entonces ya Sí, no hay más nada que jugar ahí. Sin duda que sí, pero te digo yo que no tenía para mí esta intención de darle ahí. Sí, totalmente. Él no se dio. Es el famoso ese que yo digo, un jugador va a ser chilena, ¿verdad? Sí. Y el adversario mete su cabeza. Exacto. ¿Y a quién se le cobra la infracción? Al que hizo la chilena. Exacto, esto es lo mismo. Sí, Esto es lo así mismo. Correcto. A eso nomás voy, o sea, es roja directa, obviamente. Él incluso le pasa la mano al árbitro y le dijo: tenés razón, a Yaúd le dijo, porque él calculó mal, él pensó que el jugador lo tenía un poco más para atrás y no a la altura del codo, y justo mete la cabeza a la altura del codo y le da de lleno, o sea, le impacta directamente. Nada más que por esto, Sí, no sé si Carile lo vio de la misma manera, igualmente. Ya está, después lo vamos a ver en la repe. Minuto 38 del compromiso. Guaraní está ganando por la mínima diferencia y con esto se va truncando el sueño del vicecampeonato para Ameliano. Lo va dejando fuera del torneo por el vicecampeonato Ameliano, que se despide, obviamente. ¿Será que podrá revertirlo? Dejanos tu comentario acá. Si vos crees que Ameliano lo va a empatar, dejanos tu comentario acá abajo. ¿Qué te parece el palpi del partido a la audiencia que nos va escuchando? Atención que se viene Ameliano. Lo va buscando al medio, buscando el remate. Por encima del travesaño. Termina siendo desviado. Le piden córner. Y no. A ver. Termina cediendo el tiro de esquina. Sí, para mí se desvió. A pesar de que primero dijo que no, pero hay tiro de esquina, César. El primero para Mediano del lado izquierdo del ataque. Sí, señor, lo va a buscar. Se la reclamaba Aranda. Cede el árbitro. Me parece que ayudado por el VAR también, porque esto era imposible verlo él. Se termina desviando levemente. Vamos a ver. Hay tiro de esquina. Jugada preparada seguramente para Mariano. Viene el cabezazo. Hay algunos empujones. Ahí está la pelota que nos sale de la zona de confort para el equipo de Guaraní. Va buscando a Meliano. Sale de contratanda. Ya sale al cruce. Lo bajó la Ralde y esto falta, Otra falta de Benítez. Vamos a ver. Pero Campos en esta que tuvo que bajar un poco más atrás. La maneja Benítez. Ahí está. Haciendo jugar. Tocándola para Juan Vela que se va sumando. Con González también. Quedando por el círculo central. La va moviendo. La va buscando. La va teniendo. A ver qué pasa por ahí. Pelota que la pincha arriba para buscarla. Hugo Franco que va corriendo. No puede ganar fondo de cancha. Queda en los pies de Gaspar Servio. Y hace tiempo y se demora y lo juega. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 40 de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Guaraní, 0 para Ameliano. Atención que se viene Guaraní. Ahí estoy cortando, va buscando González cubriendo. Y llega el Dani. Ahí está, termina robando el esférico. A ver si le pega, quedó solo. Ay, no pudo darle de lleno. Se termina desviando la pelota. Llegaba pisando el área también del otro lado. Ay, qué cerca que estaba ya. No. Pelota que se mete por un costado. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. Servín que lo hace rápido para jugarlo con tanda. Primero se muestra Martínez con tanda. Ahora sí, Servín otra vez para Martínez. Ahí está Luis. La juega atrás con
Con Imalón Segovia, abriendo por derecha para que se venga Ramos, la proyección que va buscando el conjunto de Guaraní, la busca para Imanol, ahí está Segovia, se muestra con justamente Martínez, otra vez retrocediendo, juega Placer, va buscando, va disfrutando del partido, Taracho más atrás para Gaspar Servio, Guaraní que ya va metiéndose en el partido de a poco, en el fútbol lento, paralizante, certero, buscando espacio, pelota que la levanta arriba, de cabeza va sacando nuevamente Paredes, la vuelve a recuperar el conjunto de Ameliano, la juega al medio de Estado Campos, poniendo el cuerpo, el físico, el corazón, la vida, la pelota que la va buscando dentro del área, no puede llegar, termina saliendo otra vez Guaraní desde el fondo, mi querido César. Así mismo, Julio. Mire que no le deje afuera a Ameliano porque va a quedar con 34. Tiene 1.35 Nacional. ¿Cómo 34? 33. 33 o 34 tiene. No, 33. Se despide, César. Se despide con esto, César. Para mí se despide con este. ¿Eh? Yo tengo 34, Julio. Verifique un poco. Bueno, vamos a fijarnos. A ver. El último partido le ganó sobre la hora Recoleta. Julio, Bueno, dame chance. Sí, Calile. Ameliano tiene 33. ¿Viste? Entonces yo me equivoqué. Y 33 tiene César. Sí, Y con sí. esto, por eso te digo, con esto ya se va despidiendo, ¿eh? Yo no lo quiero bajar, pero si gana, lo va a alcanzar a Nacional. Igualmente hay diferencia de goles. Y con eso prácticamente queda Nacional y Cerro en el mano a mano. Nacional ganando, prácticamente va a ser el vicecampeón. De eso no hay duda, ¿eh? Y Nacional va a ir con Libertad. ¿Qué partido, César, eh? En ¿Qué el Arsenio partido? Rico. Nacional Libertad, mamita querida. Un partido. ¿Y Cerro con quién juega? Cerro va con Rubioñú. Y va a ser en simultaneidad, tiene que ser ese partido. Imagino que sí. Así que vamos a ver cómo hacemos para cubrir, pero poneme la ficha en Nacional Libertad. No sé si coincidís conmigo. No está todavía confirmado la última fecha. No, pero es el partido. No, Nacional Libertad, por supuesto. No, es el partido. No me Sí, saque señor. de ahí. Bueno, señorico. Sí, señor, en el Arsenio Rico ya vamos a repasar. Carlile, me repasás los partidos también que se jugaron en la primera división de esta fecha 21. Cuando lo tenga nomás, Carlile, repasamos los partidos también. Minuto 43 y te pregunto, César, ¿cuánto más te merece el partido? 2. Bueno, Bueno, Carlile, para vos, ¿cuánto se juega? 2. Vos también, ¿eh? Bueno, yo creo que un minuto más, ¿eh? Bueno, para coincidir con ustedes nada más. está, ¿no? voy, Para mí uno. 2 también, pero quiero decir uno para salir de ahí. Sí, Carlile, decime, ¿eh? Es para mí 2, 1 y la misma cosa para mí. Pero te digo el partido de ayer. Vamos con los partidos. Olimpia ayer a las 9:30 se jugó este partido, ganó 3-2 Recoleta sobre la hora, ganó Olimpia. Rubeñú y Nacional 1-1, 2 expulsados Rubeñú. Deportivo Teniense le ganó 3-1 a Cerro Porteño. Sí, y me faltó Libertad de Mayo, ¿no? 0-0. Sí, también. Bueno, Libertad de ahí Mayo está. 0-0. ¿Y qué partido faltaría? Mañana se cierra, ¿no? Sí, mañana se cierra con San Lorenzo Deportivo Luqueño, un San Lorenzo que viene más. Clásico de ciudades. Sí. ¿Y mañana qué partido estamos, César, nosotros? Y ese es el único Estamos partido. en la mañana con el clásico del octavo departamento, creo que es Paraguarí, ¿verdad? Noveno. Noveno. Perdón, Paraguarí. Atlético Club con Sportivo Carapeguá. Y por la tarde, Por la tarde yo estoy en la cancha del 26 de febrero. ¿Y Que qué le da el partido? Caballero del Campo Grande, Atlético Juventud, categoría C. bueno, también estamos con la categoría C mañana, porque todos los resúmenes los vamos viendo por Más Deportes, César, ¿no? No, totalmente. Hoy en día que ayer empezó la C, la B, la intermedia y la primera. Julio. Sí, señor. Y ayer me escribió Camilo Silva pidiéndome, había sido un error técnico, ese es el tema. A veces agradecimientos también para Camilo Silva y por la paciencia, ¿verdad? Porque habíamos subido en Más Deporte el material, pero por una cuestión técnica, el video no subió completo. Una cosa mira extraña. vos. Subió Qué raro. 12 segundos del material y gracias a que él me avisó, lo tuve que borrar. Y te digo más, mirá este dato que es muy importante, porque cuando lo subí al minuto tuvo 580 vistas. Al minuto. Ese es el jugador de Fernando Camilo Lamora. Silva, sí, el que tenía raspado la cabeza. No, ese es el argentino de Pilcomayo. Sí, entonces les cuento que se juega 4 más antes del cierre. Y entonces
tuvimos que levantar el video, volver a subir, y ¿sabés cuánto tuvo el volver a subir de visualizaciones? 1400. Y bueno, 1400, o sea que hubieran sido 2000, pero igual es un número bastante alto, 1400 visualizaciones. Y debutó ayer, ¿verdad, César? Porque me imagino por el raspado, ¿no? sí, debutó. Él pensaba que yo, luego después le aclaré, él pensó que yo le estaba haciendo una broma por el coso, por el recorte, y le dije que normalmente eso suele ocurrir acá en el fútbol paraguayo cuando uno va a debutar. Y me decía que tenía 18 años. Mira vos. Agradecimiento entonces a Camilo Silva, que lo pudimos encontrar en Instagram. Al que no lo pudimos encontrar era Elías Saavedra. Qué difícil fue buscarlo, no lo pudo encontrar. No, muy poco tienen ellos. Pero la mayoría sí. Oriental, sí, que no tuvo también redes sociales. Tipil Gomayo. Y después a todos lo encontramos, menos a Saavedra y al Club Oriental, que me parece el jefe de prensa, a ponerse en campaña también para tener Instagram, porque nosotros vamos a robarse a todos. Dios se lo pague. Sí, para que de esa manera también pueda sumarse los números. Hay tarjeta amarilla para Diego Fernández. Sí, Diego Fernández, a ver un poco, acá me equivoqué yo. La segunda en Guaraní y en Deportivo Ameliano ya son 3, porque vio también la amarilla Roberto Nari. Ah, mira vos, esa no la tenía, ¿eh? Sí. Bueno, y repasamos, entonces, bueno, al término repasamos bien las amarillas, porque... repasamos ahora. Diego Fernández en Guaraní y Patricio Coronel. Sí. En Ameliano, Elvio Vera, que fue expulsado y queda solamente en cancha Jonathan Benítez, el número 6, y Roberto Nani. Sí, señor. 3 tarjetas vio el conjunto de Ameliano. Atención, va buscando Ameliano arriba, igual con 10 se va mandando. Interesante lo que propone Ameliano también, que empieza a proponer, que empieza a degustar. Hay falta en perjuicio de Franco, hay tiro libre, salida para el conjunto de Ameliano, la falta de tanda, hay tiro libre, 4 más que jugaba César, muchísimo Ramos. Así mismo indicó Edgar Galeano, el cuarto árbitro. Sí, porque repasemos y analicemos esto, porque fue por los 2 cortes, me había olvidado de eso. Sí. Tuvimos 2 cortes y después la expulsión, la revisión del VAR, y creo que compensa más o menos, ¿no? Y ahora hay final. Ahora final, señor. Terminó los primeros 49 minutos de esta primera etapa. Sí, señor, final de la primera parte, Carlile, de lo que se va dando en este compromiso también, sin ganadores. Bueno, por ahora está ganando Guaraní, resultado parcial, Guaraní 1, Ameliano 0 con 10. Qué partido difícil que se ve en el segundo tiempo para Ameliano, porque tiene que salir a ganar para seguir en batalla por lo que es el vicecampeonato, mientras que el equipo de Guaraní, que termina por ahora quedándose con la mínima diferencia, César. Y sí, en aquella hermosa jugada de córner donde salta más que todo el jugador Eduardo Saracho, que pega a la vez cuando va para el arco en un jugador de Ameliano, y se concreta el gol, el único gol de cabeza sobre el minuto 32 de esta primera etapa, con lo que Guaraní está ganando 1-0. Carlile, final de la primera parte. Sí, final de esta primera parte, primeros 45 minutos, donde Guaraní está con ventaja, está ganando 1-0 y con un jugador más. Si juega con la cabeza, va a ganar el partido, tiene un jugador más, una ventaja que puede llevar a su favor. Bueno, ahí está entonces, vamos a hacer, si les parece, muchachos, también la pausa, para que de esa manera también podamos estar con nuestra audiencia cumpliendo con la tanda publicitaria también en la pantalla. Lo voy a ir soltando también por acá para que de esa manera la gente pueda sumarse con nosotros, pueda estar sumándose a lo que es nuestro trabajo también en el día de la fecha, con todo lo que es este partido y lo que va a ser el segundo para alquilar balcones, Bueno, si les parece, César, hacemos una tanda completa y ya retornamos, ¿no? Me parece bien. Bueno, hacemos una tanda completa acá en pantalla, que ya lo estoy preparando también. Hacemos tanda completa y ya retornamos, Carlile.
César. 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 Sí, señor, no, justamente recibí un llamado. Bancame. Estamos fuera de aire. No, bueno. No, justamente me llamó el presidente de Ameliano urgentemente y me preguntó si era córner de la jugada donde Guaraní marcó el gol, porque a él se le pasó que era lateral y no córner. Y para mí, yo me quedé con esa duda también. ¿Qué crees que te diga? No, ahora yo le consulté acá a dos colegas que hacen y me dijeron, no, la pelota salió hacia donde dice Caxa y ese es para córner. Ya. Sí, porque a mí, yo pensé que era lateral también. Sí, porque yo escuché también que vos dijiste, por eso me... Sí. Por eso, sí, yo me quedé con la duda también. Viste que el camarógrafo a veces se pierde, crack. Sí. No muestra con él la jugada, de repente sacando otras cosas. No, pero acá dos colegas me confirmaron que es córner. Sí. Bueno, ¿volvemos con tu publicidad? No, ya va a arrancar ya acá, Julio. Bueno. Hacemos aire, no. Dame un segundo. Dale. Bueno, retornamos para el segundo tiempo. Estábamos con la publicidad también en el entretiempo, saludando y agradeciendo a nuestros amigos también que van dando la confianza. Saludamos también, mi querido César, a Sport Césped. Sí, señor, a Sport Césped, que hace todo como para que vos puedas tener un mejor campo en tu hogar. Sí, señor. Bueno, ya regresando al segundo tiempo, ¿qué pasó con el presidente César? ¿Quién llamó? Hubo dudas realmente, y para vos también hubo dudas, pero consulté con colegas y me confirmaron que sí, fue córner. Pareciera que Roberto Nani fue ese el reclamo que pareciera que salió la pelota al costado para lateral, pero me confirman los compañeros que fue para donde está la marca Caxa y ese es como para córner. Sí, señor. Hay dos variantes, César, el 24 en Ameliano, el 8, este es López, ¿no? Sí. Vamos en el equipo local, Matías López 8, ingresa por el 38. Ya lo cuida porque ya tenía tarjeta amarilla Patricio Coronel. Por su parte, el equipo visitante se retiró el 11, Sebastián Aranda, para que pueda ingresar el número 24, Luis Ayala. Perfecto, Luis Ayala, entonces, ya prácticamente para el arranque, entonces, está López, está Ayala, prácticamente en la penumbra de la tarde-noche aquí, un día sábado en Capiatá, va a autorizar el segundo tiempo. Carlos Paul Benítez le da el pitazo al segundo tiempo, ya está en marcha el compromiso, ya se juega lo que queda del segundo tiempo también, a ver si hay alguna variante en los goles. Por ahora está ganando Guaraní. Estamos en vivo para Más Deporte Paraguay, Rey Electro Sport, que se va a sumar con nosotros también. Oscar Quintana Jr. ya me dio que ya ingreso, amigos. Está ahí también con el fútbol mexicano, así que está también la definición del fútbol argentino. Saludamos a la gente de Radio Güemes, a Facundo San Martino, a toda la familia San Martino también, que hoy juega River por un lugar en la final, ya si no me equivoco, también de lo que es el torneo argentino, de la Liga Argentina. Y nosotros aquí con el crack Arévalos, con Carliles Centurión en los partidos, primeros instantes del segundo tiempo, un expulsado en Ameliano y quedó la duda. Ahora que me dijiste, César, también sí. Me quedaba la duda porque Nani viene a reclamarle al cuarto árbitro, es lo que yo decía, parecía que era lateral y Nani reclamando. Ahora se me viene la imagen a la cabeza de lo que estabas mencionando, César. Es que justamente en esa jugada mucho le extrañó porque creo que el camarógrafo estaba dormido, la imagen se fue para otro lado, pero también estaban los jugadores de Ameliano que no iban a permitir, se iban a ir todos sobre el árbitro, pero creo que fue córner porque yo hice mi consulta, yo estoy hoy, gracias a Dios, estoy en cabina, pero delante de mí hay colegas que están viendo y justamente a dos colegas le consulté y me dijeron que no, córner. Bueno, perfecto, entonces, para que la gente se siga sumando con nosotros a través de todas nuestras pantallas, gracias al jefe de prensa de Guaraní, entonces, ¿no? No hay nada que agradecer. ¿Por qué no?
porque yo hice el contacto con la gente de Roca, que hoy no está en vivo, entonces me cedió en la cabina. Ah, mirá vos, ¿eh? Qué noticia, qué dato me diste, ¿eh? Sí, o sea, por eso te soy sincero y te digo que no tiene nada que ver que me presta bueno. Bueno. Perfecto, entonces. Ahí está. Ya se va jugando. La va buscando por arriba. Cabral levanta la pelota, punta izquierda. Busca Ocampos. Ahí estaba Imanol. La termina sacando por fuera, pero para mí que termina siendo infracción. ¿Cómo lo viste vos, César, eh? Y bueno, para mí también. Vos sabés que hay con medios recíprocos. La atención, yo la vez pasada le salvé a Cardinal, por ejemplo. No tuve ningún problema, salí de la cabina y le dejé porque tenía mejores equipos. Y bueno, eso son cuestiones entre nosotros internas, entre técnicos nomás solucionamos eso, Julio. Mirá vos, no sabía, Crave, ¿eh? Sí. Contámelo siempre, ¿eh? Porque ahí estamos. Saben que estamos peleando por ahí por un lugarcito también, ¿no? Hoy por lo menos cómodamente, a pesar que saliendo afuera trabajo cómodamente nomás también, pero un poco apretadito nomás la panza y tengo que bajar más, Julio. Ah, y hay que hacer, por eso hay que ir a Moreno Azorero. Sí, hay que ir urgentemente. Yo tengo la policía, pero debería yo ser el primero en irme. Y se me ríen acá, ¿eh? No, y es cierto. Para acá no mentirnos. Echate una risa a todos los que están acá escuchando. Bueno. Lo único que me decía un colega mío que tenía una funeraria, ahí sí no quiero ser el primero. No, eso. No, ahí no. Pero hay que tenerla. Sí, decía Julio, primero tenía un dentista, decía, digamos, Julio Casol, dentista, perfecto, sonría feliz, y después decía, muera feliz. Hasta uno, bla. No podía decir. No, yo recuerdo una vez cuando a uno que es hincha de Guaraní también envió saludos al amigo, muy amigo de Carlile. No sé si hoy son amigos todavía. Atención que se viene Guaraní. ¡Ay, le pegan afuera Fernández! El arquero termina quedando Miguel Martínez. Buen remate de Fernández. Llegó Guaraní, César, ¿eh? Sí, llegó Guaraní. Trata de llegar rápidamente al segundo gol. Procura, pero se defiende muy bien Ameliano y contraataca todas las veces que pueda. Sí, mencionaba lo de Diógenes González Encina, el saludo. Muy amigo de Carlile, son como primo hermanos ellos, ¿eh? Muy amigos. Estará Carlile por ahí, veis, seguramente haciéndome la mano de norte a sur. Sí. Ya me imagino estará alzando. Sí, rezando 10 Padres Nuestros. No, un día le digo yo, habíamos pedido publicidad y justo faltaba para el almuerzo, era hora de almuerzo. Le digo yo, pero ahí tenemos una funeraria para pedir la publicidad. Me dice, ¿cómo van a darme? Y entramos y nos dio. Y fue la recaudación más alta del día, te puedo decir, ¿eh? Mira vos. Así que hay que animarse nomás a veces. No, hay que animarse. Siempre. Bueno. Pero no podés nomás poner muera feliz. No, eso no. Esto no puede. Pero la despedida puede ser un poco más elegante. Más festivo. Sí. El servicio de sepelios, ese es el mensaje. Atiende bien y bueno, hay gente que ya hoy hace un gran negocio. Y a propósito de los sepelios también, ya los animales también hoy por hoy, tengo un enchufe por ahí te digo, te vas a caer de la espalda si te digo lo que me hicieron gastar. Falleció el perrito de la casa, el último perrito de la casa falleció ayer. ¿Dónde? Así que estamos con la familia de duelo. ¿Estás de duelo? Sí, tuve que hacer todos esos trámites, cosas de aquí para allá, con muchas cosas y bueno, falleció. ¿Vos sabés que es más costoso que un ser humano alguna vez? Falleció Milo, 14 años. Milo. Milo no es el Superman que se tiró. Sí, exactamente, el mismo. Qué 14 años y medio. Amigo mío íntimamente cuando estoy por su casa. Sí, y bueno, y le llegó la hora, ya era viejito. Yo creo que si no viajaba a tierras extranjeras hubiera vivido un poco más, pero ya era el momento. Qué bárbaro. Así que los servicios, y para llevarlo a Paraguay,
hay que... No te quiero decir, César, el No, número, me imagino. pero ese 100 verde pasa, ¿eh? Ah, qué bárbaro. Así que no le aconsejo para nada eso. No. Pero bueno, ahí está. Yo por Sí. lo menos tengo patio en casa, le puedo... No, y pues, acá se puede también, ¿eh? Y murió también el perro ¿De quién? del frente, Ah, del perrero. ¿del taller? Sí, también el El viejito taller. falleció, le atropelló un auto. Oh. También en la noche. Falleció Milo al mediodía y Bobby, que el otro perro, falleció en la noche porque le atropelló un auto. Así que 2 perros. Encadena la muerte de animales. Sí, mira vos, se tiraron. Bueno, así que nos quedamos con un solo perro, por ahora. Así que vamos a ver, ahí está jugando Guaraní. Llano, la juega al medio, la quiere buscar Fernández, busca el centro, de cabeza a ver quién le pega, no le pegó nadie. Ay, a ver, sigue el peligro. Ramírez Saracho, la pelota se pierde por reyes de fondo. Llegó nuevamente Guaraní, llegó Saracho, César. Y bueno, trató de concretar el segundo. Llega también Guaraní las veces que puede, con mucha claridad, pero en la definición parece que falta el puntín final. Sí, señor. Gracias a Carly de Centurión también por darnos la posibilidad de poder tener también la parte técnica. Gracias, Carly. Le retornamos, ¿no? ¿Quién está? A ver, compañeros. CC Producciones, ¿eh? ICC Producciones. Me parece que ya está Oscar, ¿eh? Ah, Sí, ahí está. Oscar, bienvenido. Bueno, Oscar Quintana Jr. también con el fútbol mexicano. Sí, Oscarcito. Muy buenas, mi querido Julio, Ah. muy buenas. Hoy tenemos ¿Cómo andamos? Bien, ya prácticamente con el fútbol mexicano también a full, mi querido Oscar. Sí, hoy son las semifinales de vuelta, el Final Four de la Liga Mexicana. A las 20 horas tendremos Guadalajara contra Cruz Azul. Y mañana tendremos también a las 20 horas, tiempo del centro, a los Pumas de la Universidad recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Bueno, Oscar, perfecto. Sí. una consulta para Oscar. Yo he visto en YouTube, pero no sé si es de este año, una final de Toluca en penales que ganó. Toluca, sí, fue la del año pasado, fue del semestre pasado contra Tigres. El año pasado ya. Gracias. Semestre pasado. Correcto. Bueno, pero se jugó este año, ¿no? Sí. No, se jugó en diciembre del año pasado. Ya está. Bueno. Pero como ese año en México se juega año FIFA, por eso semestre pasado. Ya. Bueno, ¿y cómo va las preparaciones para el Mundial, mi querido Oscar Quintana Jr.? Estamos ahí prácticamente a un mes, menos de un mes. Bien. Tenemos el 75% listo. Nada más ahorita hay un pequeño problema legal, pero ya está México listo para tener todo el ambiente del mundial. La selección mexicana se está preparando. El viernes 22 tendremos un partido amistoso contra Ghana en la ciudad de Puebla. El día 30 tendremos uno en Los Ángeles contra Australia. Y cerramos nuestra preparación el 4 de junio contra Serbia en Toluca del Lerdo. Bueno, perfecto. Nosotros estamos preparados también para el 5 de junio, Paraguay, la Albirroja. Estaremos en el último amistoso de la Albirroja en vivo del Estadio de los Defensores del Chaco el 5 de junio para las 19:15, si no me equivoco también, ese partido por Rey Electro Sports y con toda la cadena del Mundial. Y por supuesto seguramente vamos a estar también haciendo los trámites, y lo invito también a toda nuestra audiencia a seguirnos también. Próximamente estaremos también sumándolo Julio. a Deportes al Taco, sí. Hablando de paraguayos, el exero Darío Verón jugó en Pumas. Sí. Sí, señor, es verdad. Con varios paraguayos también jugando en el exterior también y en México, que han pasado algunos los mejores, como el Chava. Vizcaniza por Cruz Azul. Sí, señor. Pasaron muchos paraguayos por México. Hoy en la noche tendremos una lista de los paraguayos que estuvieron o van a estar, que estuvieron, porque ahorita no hay ninguno, pero de los que estuvieron en la liguilla por el título, ya sea en Guadalajara, Cruz Azul, Pumas o Pachuca. Bueno, contame campeones paraguayos en el fútbol mexicano. Cuando Darío tengas. Verón con Pumas. Y el gondolero Da Silva. Sí. Paulo.
Paulo da Silva, es que el gondolero se lo puso el perro Bermúdez. Y Cardoso también en Toluca, si no estoy equivocado. Claro, Pepe. El Se me Pepe. olvidaba, Pepe, claro. ¿Y el Chava? Chava, fíjate que Cabañas no alcanzó a ganar nada porque le tocó el peor América de todos los tiempos y él empezó en Jaguares de Chiapas, un equipo chico. Ah, bueno. Ahí está entonces, los datos entonces. Julio, Con lo que, sí, consulta te escucho. el 5 de junio, ¿qué día es? Viernes. Viernes. Bueno. Viernes 19:15. Ah, sí, porque el amistoso es en jueves, sí, tiene razón. Porque el 7 es elecciones generales. Ah, ya. Por Ese eso, es lo que- Oye, César, Sí, El domingo. señor. estás en La Consentida, en Oscarcitos, ¿dónde fuiste a comer? Vamos a ver después. Hoy ya no tuve tiempo por muchos trabajos que tuve. Hoy pasó por Oscarcito y llevó la chipa solito, ¿eh? No dejó nada de la chipa. No me dejó la También fue a tomar botifarra. agua Fiore, fue a tomar. Sí, estoy tomando eso. Y anda en carro, ¿en qué carro fuiste a andar? ¿Dónde se renta carro? Le daba el renta. Con la limusina me trajeron hoy acá. Sí. La limusina, ya subimos de nivel. Ah, Y para fin de mes estamos preparando también, te digo, el show de entre el 30 y 31, Sí. viernes 30, a ver qué día cae, a ver si me ayudan los compañeros también qué día es 30. noche de locuras. Sí, noche 30-31 y el 31 hacemos visitando Sábado, Santiago de Julio. Chile, Sábado. buscando la disco. Sábado de 30. Y mirado domingo 31, ¿eh? Mirá vos. Qué lindo día. Lindo para festejar sábado a la noche, Sí. amanecemos domingo, con cumpleaños de por medio. El fútbol Sí. paraguayo termina el fin de semana, les cuento, lo Sí, que señor. es la fecha 22, partido que creo que ya lo podemos ir Julio. anunciando, lo de Nacional con Libertad, ¿verdad, César? Sí, señor, sí. No hay otra. Sí, señor. Sí, Oscarcito. Antes de empezar el segundo tiempo, te informo que en Ring Electro Sport vamos a pasar el partido de Recoleta y el partido de Olimpia. Bueno. Ayer, se jugó ayer. No, por la Sudamericana. Por la Sudamericana, perdón. Ah, ya, bueno, estamos ya. entonces el martes. Martes y miércoles, uno creo que es a las 7 y el otro es a las 5. Bueno, perfecto. Horario del Entonces, centro de Estados Unidos. vamos a programarlo entonces. Y el jueves estamos con lo de Palmeiras también, ¿eh? Correcto. Bueno, No, ahí- el jueves habíamos que checar porque si coincide con los horarios de la final, en Ring Electro se pasa a la final, pero a ver, lo checamos en interno. Bueno, perfecto. Ya está, lo tenemos también a Nelson, así que vamos a ir buscándonos cómo acomodarnos también, lo de Recoleta y lo de Olimpia, que ya está confirmado también en la semana. Y vamos a ir también trabajándolo en la parte interna, ¿verdad, César? Eso, ¿no? Correcto. Bueno. Pero César ahí- vaya la consentida del patrón, por eso no quiere ahorita trabajar. no habla mucho hoy, ¿eh? Parece que está esperando ahí en la consentida. Atención que se viene Mariano Campos. ¡Oh, la definición! No pudo darle de lleno. No estaba eficaz para marcarse la menta. Ay, qué difícil momento, Nani. No lo puede creer. Si era yo, dijo. Si era yo, lo marcaba el 9. Ay, cómo le quiere dar cátedra a Campos. No pudo llegar a Emiliano, César. Sí, señor, qué pelota a espalda de los defensores de Guaraní. Le encaró Servio, pero tuvo la oportunidad de Servio de acallar el gol. Y Carlil, los partidos que tenemos, Copa Libertadores y Sudamericana en los equipos paraguayos en la semana, y es que lo tenemos, vamos a ir repasando también Ya te cuando digo, pueda, Carlil. ya te digo. Sí, señor, los partidos que tenemos en la semana, horario y Sudamericana y Libertadores también. El martes juega Recoleta, el martes juega Recoleta y juega Libertad también, ¿eh? Los dos de visitante. Olimpia juega de local el miércoles y el jueves juega de visitante Cerro Porteño. El único que juega de local es Olimpia, eso seguro, César, ¿no? Sí, señor, segurísimo. En el Defensores del Chaco y 3 van fuera de visita. Sí, señor, marcamos el tiempo de El juego con martes. Golti. La nota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la segunda parte del compromiso. El resultado lo vivís con Gemelo. 1 para Guaraní, Julio. 0 para Meliano. Sí, Carlile. El martes a las 23 horas juega Recoleta de visitante ante Deportivo No, Cuenca. Es muy tarde. Te digo lleno, Casito, que está. Para nosotros es muy difícil. La noche. Es muy difícil lo del martes, Oscarcito, por el horario.
No hay problema, nada más denos compartir y nosotros vamos a estar llevando la retransmisión de Ok, eso sí, ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Julio, Sí, Oscarcito. vaya, hay que ir a Gemelos a conseguir la playera de Paraguay para el Mundial de United 26. Sí, señor. Ya se están elaborando. Con las indumentarias que ya están en el horno cocinándose. Julio, Sí, Carile. también a las 23 horas el martes por la Copa Libertadores, Libertad juega de visitante a las 23. Sí, y bueno, ahí tenés el partido en simultáneo, Oscarcito, ¿eh? Ante Independiente de Valle. Sí, ese va a ser Julio, por castigo. El miércoles tenemos el partido Olimpia, Carlile. Sí, señor, el miércoles. Te escucho muy bajo, Carlile. El miércoles juega Olimpia ante Vasco de local a las 19 horas. Partido que ya de agenda para más deporte también. Y el jueves juega Cerro en Sao Paulo. Pues a las... No juega. 21 horas. No. Sí, el jueves juega a las 21, no sé si 21 o 21:30. Para mí que 21:30, el único partido por Copa del equipo paraguayo. Sí, señor, por Copa Libertadores. Y que por ahora vamos a tener el apoyo de la voz y de Brasil también, que vamos a tener Julio, te corrijo. en campo de juego, zona mixta. Julio, Sí, miércoles 20:05, Palmeiras recibe a las 21:30 a Cerro Porteño. ¿Era? El miércoles. 21:30. Bueno, déjame checarlo, porque para mí que... ¿Será? Bueno, yo tengo miércoles Nacional de Uruguay versus Universitario, Flamengo versus Estudiantes, la U de Quito ante Lanús, Palmeiras Cerro Porteño, Casco de Perú ante Independiente del Valle y Junior ante Sporting Cristal. Tenés razón, el partido 21:30. Sí, después el partido Olimpia, 21:30. Ay, qué lindo. Esto vamos a hacer con Nelson. Vamos a estar todo el miércoles. Oscarcito. ¿Y Julio? Bueno, es el miércoles. El partido termina uno y arranca el otro. Y podemos agendarlo. Para el El lunes miércoles. nos ponemos de acuerdo por interno. Ok, perfecto. Viene el centro, el cabezazo. El palo le dijo que no. El palo le dijo que no a Guaraní. Qué cerca que estuvo. Qué cerca que estuvo Guaraní, César. Casi llega. Casi lo liquida. Y lo está presionando, no le está permitiendo jugar al equipo ameliano. Esto no le favorece a Ameliano porque no tiene jugadores que puedan salir con la pelota del fondo. Entonces ahí está el aprieto. Es la indicación del Pipi Romagnoli. Sí, señor. Entonces estamos el miércoles con el partido de Olimpia en Asunción. Vamos a estar con mi relato y después continúa Nelson con los relatos también. Nos quedamos todos, César. No sé cómo podemos hacer. O te sumás después de vuelta. Hay que buscarle la vuelta. ¿Cómo hacemos? Me he sumado un poquito más tarde, porque yo ya estoy en el defensor. Es verdad. Sí, creo que esto sería interesante, sumarnos un poco después. Pero yo creo que va a llegar ya también para lo que va a ser el desarrollo final, el segundo tiempo, para después. Así que esto lo vamos a coordinar también. Me parece interesante que sean los dos el mismo día. Así podemos estar con Oscarcito y con toda la banda, te digo. El cabezazo nuevamente de Imanol Segovia en la anterior, que no pudo llegar. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 75 de partido, 20 de la segunda parte. El resultado lo dividís con Gemelos: 0 para Ameliano, 1 para Guaraní, 0 para Ameliano. Partido que se juega en Capiatá, en el estadio el licenciado Nico Galeano. La temperatura ha disminuido, César. Estaría por los 19-20. Mañana también acá el escenario para San Lorenzo Luque. Ah, mira vos. ¿Por qué eso? Y porque Luque trae mucha gente, tiene 2 barras y en San Lorenzo hay solamente una ubicación. Y para evitar problemas, es como si fuera a jugarse entre Paraguarí y Calapeguá, mi Julio. Pero para mí lo de mañana queda chico, ¿eh? ¿Cuál? Y el Martín Ledesma. Para el domingo. Y sí, mañana. Mañana. No, sí, justamente estaba hablando con colegas. El mejor escenario iba a ser el 12 de octubre de Itagüá. ¿O Capiatá, este mismo también? No, y eso es lo que te digo, mañana juega acá San Lorenzo Luque. Ah, ya. ¿Vale? Pero a la noche. Y sí, a la noche.
¿Y podía jugarse a la mañana otro partido? ¿O no aguanta? Se podría, sí, pero hay que ver quién le alquila. Ah, ya, entiendo. Bueno, hubiera sido entonces el 12 de octubre. Bueno, Calile, Tengo entendido que te escucho bajo, Calile. Tengo entendido que para mañana solamente está habilitado en el estadio de Pavarí, donde va a jugar Pavarí, Carabobo, 5 cabinas nomás. Desconozco, César, 5 cabinas no tiene, ¿eh? 4 ya están ocupadas por lo de Paraguarí. 1 sobra para lo de Carapeguá. Y el resto, Bueno. el resto con el público. Y el resto es la preferencia, sin ningún problema. Mirá que yo te digo, César, creo que nosotros con el crack hemos transmitido partido con la gente, no tenemos ningún inconveniente. Creo que hicimos una final de Interliga con el público, César, ¿no? Sí, así mismo. Creo que fue Orquesta con Encarnación Sí. en el estadio, ¿verdad? 12, en el estadio 12 de octubre de Itagua. Ese fue el ascenso de Encarnación, justamente. Exactamente, señor. Sí, exactamente. Bueno, ahí estamos entonces. Esa fue la creación de Encarnación Fútbol Club. Ahí nació Encarnación Fútbol Club. Sí. Bueno, ahí estamos entonces. Hay que transmitir, Carlile. No hay que tenerle miedo a la gente. Pero no, La gente no muerde. pero no todos los medios Carapeguá también van a ir. Y no, creo que no. Ahí está Bueno. Ramos. La hace jugar para Guaraní. Toca y toca el equipo aborigen, el legendario que quiere buscar el segundo por ahora. Netamente el controlador del partido. Con 10 está Meliano. Pelota en el área. Lanzando ahí. Pero el cabezazo termina siendo defensivo. De Franco, que se la deja el arquero, la controla Miguel Martínez, va saliendo el equipo de Ameliano con 1 menos. Se le complicó el partido a Ameliano con la expulsión de Elvio Vera. Creo que esto es clarísimo, César, ¿no? Sí, totalmente. Irresponsabilidad del jugador. Y bueno, lo está pagando caro. Cambio en Ameliano, se retira el número 6, Jonathan Benítez, para que ingrese el 8, Estivel Moreira. También se retira el 9, Cristian Ocampos, para que pueda ingresar el 18, Alcides Ábalos. Bueno, ahí está. Quedó sentido lo de Nani, ¿no? Porque venía bien con el equipo de Ameliano, que podía haber peleado el segundo lugar. Hasta te digo, me convencía que podía haber sido segundo, ¿eh? Sí. Pero queda por ahí, por el camino. Con esto ya creo que coincidimos, ¿verdad? Que ya no alcanza. No alcanza. ¿Sabes cuál es el problema de Emiliano? Sí. Que no juega como juega ante Olimpia los demás partidos. Es verdad, Es verdad. Pero bueno. Pero creo que el presidente habrá puesto un premio importante para este partido. Julio. Sí, Oscarcito. Nada más como pregunta de soporte, si en diciembre hay un campeón diferente, ¿se juega una superfinal o no? Sí, se juega la Supercopa. Ah, perfecto. Por Y cierto, esa es la la que- gente sí muerde siempre y cuando no se porte bien y si ya está copado. Sí, es verdad. Algunos no usan el término de copado, pero sí. Se entiende, César, ¿no? Lo de copado. Sí, se entiende, señor. Hasta si ya está Sí. tomadito. Sí, no es copado, es. Carlile, ¿vos entendés, Carlile? ¿Qué cosa? Copado es borracho en chileno. Lo de copado. Copado tiene mucho significado. Copado también significa borracho, también significa... Ese es lo principal. Ese es lo principal. Argentino. Está copado. No sabía, pero viste que aprendemos algo. Parece una pregunta estúpida, Sí. César, pero aprendemos algo. Interesante lo que dijo Carlile de copado. Sí, señor. Claro, Totalmente. el término que se va dando. Creo que es el único programa donde podemos hablar de muchos acentos, de muchas cosas. Al mismo tiempo que hacemos transmisión, aprendemos idiomas. Aprendemos de lugares, de cultura. Eso tiene la importancia. Creo que eso en eso se destaca más deporte, César, ¿no? No, totalmente. Le queda más chuco esa palabra que torneo KU. Sí, y te cuento que va a relatar un argentino el partido entre San Lorenzo y Recoleta. Lo vamos a tener a Franco, y no quiero decir todo el apellido porque hay varios Franco, pero es un Franco de fútbol al taco, que hoy cumplieron 1 millón de suscriptores, ¿eh? Lo vamos a tener en Más Deporte para el partido de San Lorenzo Recoleta. Y le va a sorprender, ¿eh? Te puedo asegurar que le va a sorprender, ¿eh?
es muy diferente. Ahí está la tarjeta amarilla para tanda, César, ¿no? Señor, por demorar el juego para el número 2. Para Imanol. Para Imanol Segovia. Julio, Bueno, para Imanol. Sí, Calile. hablando de tarjeta de árbitro, mañana el árbitro de Pavarícara pues va a ser Juliadosa, va a ser. ¿Cómo está Juliadosa? Acá lo tenés al que más sabe el árbitro. Él toma tereré con ellos, toma mate, sabe todo. Giancarlo Juliadosa, ¿cómo viene dirigiendo en la intermedia, César? Los números. Y bien, va a ser su segundo partido recién. Creo que estuvo mucho tiempo por cuarto árbitro en la categoría principal. Dios quiera que amanezca bien mañana. Pero bien para quién. Porque... Julio, Sí, Oscarcito. pregúntale a César qué es estar bien, porque a mí me late otro significado. No, en el sentido que amanezca bien con la pierna derecha y haga su trabajo. Bueno. Perfecto. Bueno, acuérdate que estamos hidratados con Aquafiore. Las mejores empanadas, sin duda, son las de Oscarcito, las empanadas crocantes, deliciosas. Ay, terribles empanadas, cómo son ricas las de Don Kiko León, ahí en Campo Grande, cerca de Julio. Independiente. Cuando César va a cubrir Independiente, no es para sacarlo a Independiente, sino para comer las empanadas de Don Kiko, porque Don Kiko le dice, vas a venir y ya le prepara. ¿Viste esa bolsa? ¿Te acuerdas de la bolsa de Don Ramón en el Chavo? Claro. Del costal. Y en ese costal sí. lleno de empanadas le prepara Don Kiko León para Oye, llevar Julio. en la cancha, pero no invita. Sí, Oscarcito. ¿Qué es Copetín León? ¿Un restaurante? Copetín es un bar. No, es un fast food, es una comida rápida. Pues de ahí salió César también. Sí, exactamente. Son las de comida rápida. Es como, por eso yo decía la comparación. Como McDonald's. Pero no para no decir marca. A ver si vos lo entendés. No es el payaso, no es el rey. Es Don Kiko León, las mejores empanadas. ¿Te entiendes, no? Entendió todo el mundo, Julio. ¿Viste, César, lo que te dije? Sí, acá nomás no se entiende. Exacto, ¿ves? ¿Ves que te dije? Hacemos publicidad mundial, ¿eh? No, Hacemos totalmente. publicidad mundial. Avisarle a Don Kiko que es mundial. Por más que él no lo entienda, Sí, te das cuenta, ¿no? lo voy Ahí está. a decir. El martes estoy con él. Sí, señor, decirle que le hacemos publicidad mundial, que no se preocupe, que es lo mejor que podemos decir. Sí. No es del rey, no es del payaso, tiene que ser las empanadas de Don Kiko León. ¿Te gusta, Oscarcito? Muy bien, claro, hay que grabarlo para que quede. Mira, cómo le gusta, ¿eh? Bastante chistoso, ¿eh? Ahí está, se viene Soy el tiro de esquina para Emiliano. Sí. Soy gente de radio. Bueno, ahí está el tiro de esquina, con risa, con humor, porque se viene, no le gusta para nada a la gente de Emiliano, y se viene una variante más, César. Me parece que se viene el ecuatoriano o colombiano. Ecuatoriano en Guaraní, después del córner. Bueno, después del córner, atención que se viene un tiro de esquina, se demora entonces la variante. Pero a nosotros nos muestra la variante, te digo, ¿eh? Bueno, ahí está el tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa. Todavía con suspenso. No, señor, después del cambio. No, se va Llano, César, ¿eh? No sé si después del tiro de esquina entonces lo mencionábamos. Ahí se viene el 34 también en Ameliano, ya lo vamos a estar. Ahí después del tiro de esquina, correcto, César, tranquilo nomás, ya le entendí. Ahí se viene el tiro de esquina, se demora un poquito. A ver qué pasa con Ameliano, ¿será que lo empata? Minuto 75 del partido, tiempo presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti. 30 de la segunda parte. Y empezó el 34 también después del tiro de esquina, hablamos de las variantes. Ahora sí, autoriza el árbitro, el cabezazo para rechazar del área, ingresó Paredes, la variante, César. Sí, señor, se retiró el 29 Jesús Llano para que ingrese el 11, el ecuatoriano John Sánchez. En Ameliano se retiró el 19, hablamos de Paredes. Jesús Paredes ingresó 34, Miguel Benítez, ex aurinegro. Mirá vos, Miguel Benítez entonces, lateral izquierdo, ¿no? Sí, señor. Bueno, puesto por puesto entonces, por ahora está ganando Guaraní, minuto 30 del compromiso.
Está ganando el Aborigen. Hay una tarjeta amarilla para Cabral, César, en la última. Para el 30, Raúl Cabral, sí señor. Sí, señor, tarjeta amarilla para Cabral también. Por ahora, y creo que hay una variante más, una amarilla más que me escapó, pero lo vamos a revisar, ¿eh? Vamos a chequear por ahí. A ver, vamos a ver, hay que chequearlo. Ya vamos a estar con esa información también. Ya vamos a estar repasando los partidos de mañana. Sí, Oscarcito. Te voy a adelantar unos nombres de los paraguayos que juegan, por ejemplo, en Pachuca. Sí. Juan Iturbe. Bueno. Elías Bogado. Nelson Ay. Cuevas. Edgar Benítez y Paulo Pájaro. da Silva. El pájaro, sí. En Cruz Azul, Juan Escobar. Sí. Cruz, Denis Caniza y Julio César Yegros. Yegrito. En los Pumas estuvieron también el paraguayo Darío Verón, el más famoso. Ya te busco más nombres. En un ratito. Sí, señor, hay tiro de esquina, pedían penal, el remate que fue tapado con lo justo, con lo necesario, dentro del área pedían penal, César, hay tiro de esquina para Guaraní. Sí, tenía pegado al cuerpo la mano, no es penal, Julio. Último cambio, ingresa, se retira el 30, Raúl Cabral, ingresa el aurinegro, 40, Alberto el Piru Contreras. Ahí está Alberto el Piru Contreras, para que de esta manera vaya ingresando también el tiro de esquina para el conjunto de Guaraní, 77 del partido. Ahí se viene, levanta el centro al corazón del área, el cabezazo, termina rechazando. Ahí está, volviendo otra vez López, el rechazo, pega en la ralda y tiro de esquina nuevamente para Guaraní. Así mismo, de seguido, 2 tiros libres de esquina del lado derecho el ataque, Julio. Y se fue, y me parece que se cuida también con el ingreso del Piru Contreras. Con esto también hasta acá un amonestado porque está complicado Ameliano y no se puede dar el lujo de una expulsión más, César. Así mismo, el único que puede ser expulsado ahora con doble amarilla es Roberto Nani. Es verdad. Sí, señor, con uno menos está el equipo de Ameliano, está perdiendo por la mínima. Minuto 78, casi 79 de partido, tiempo que llega a ustedes gracias a Golti, la pelota tiene que ser de Golti, se viene John Sánchez, viene del centro, al primer palo, el rechazo defensivo, queda para Guaraní, busca Fernández, vamos a ver si puede llegar a buscarlo, cambio de frente para el otro lado, se viene con todo Thiago Servín, levanta el centro, el corazón del área, no le pudo pegar de lleno, ahora sí le pegó Martínez, por encima, lejos del travesaño, ay, con tanda. En la última Guaraní trató de cerrar más que acertar el arco, César, le pegó como con el corazón. Y está buscando el segundo gol tranquilizador, como se suele decir, pero se hace oscuro la noche para Guaraní para este segundo gol. Bueno, perfecto, entonces marcamos el tiempo de juego también con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 80 del compromiso, 35 de la segunda parte. Gracias por estar con nosotros en Más Deporte, en Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Estaremos con todos los partidos del Mundial, con CC Producciones, con Carliles Centurión, con César Arévalos, con Oscarcito. Ahí está, pero no con, bueno, con la Chipa también, pero con Oscarcito Quintana. Ahí viene el centro. Pasado, no pudo llegar a cerrar. No pudo llegar a cerrar. Tanda ya se mete como un delantero, César. Así mismo, ya empuja más, sabiendo Guaraní que tiene un jugador más. Bueno, hay que hacer un esfuerzo en el Mundial, César. Los partidos, te digo, terribles los horarios, a las 12, a las 11, a las 12, no sé qué vamos a hacer a la noche. Pídale a Oscarcito las chipas para la noche y dígale a don Kiko León que abra en la noche para meterle una picadita también, para llevar a los mundiales. Sí, vamos a hacer todo lo posible. Normalmente yo duermo 3:30 de la madrugada. Bueno, perfecto. Entonces estaremos con los partidos del Albirroja para todo el mundo a través de Rey Electro Sports. Ahí Julio, se viene, sí, Oscarcito. también hay que comprar mucha agua Fiore para que no se desvelen. Sí, señor, con Aquafiore y el matecito, aunque en el Mundial va a hacer calor, Vamos a tomar tereré, me parece. Hay que ver cómo da el clima. Vamos a ver, se viene Sánchez, arranca Guaraní, pase de filtrado en el área, primero el arquero, ahí estaremos,
Se viene el show de las bubustelas también para que la gente se percate también. Ahí está el show de la bubustela, no se sorprenda. Ahí está el show de la bubustela para que de esta manera también se pueda buscar. Lo busca Ameliano, que lo quiere empatar, quiere sacarse en diagonal, que va buscando destacarse los rivales de encima. Atención que se viene. Ahí está la pelota en las manos del Seguro. Atenaza el balón. El portero Gaspar Servio quedó con el esférico, César. Y bien por Gaspar Servio Seguro. Y detrás le veo muy brillosa a la madrina de Guaraní. Se ven los globitos, César. Sí. Van con el hilo para arriba y bajan. Bueno, pues me parece que los ojos de usted están más ahí que en el partido, ¿eh? Julio, Gana el Guaraní. En la casa. ¿Sí? Julio. Se retira el 26, ingresa 33. Se retira Diego Fernández, ingresa 33. Kevin Ferreira. Y se retira Tanda. El 5, Patricio Tanda. E ingresa el número 7, Agustín Mansur. 18 me dijiste. No, 33, Kevin Ferreira por 26. 7, Agustín Mansur por el 5. Le escuché 18, no sé por qué. Y me pareció cuando me dijo Mansur el 7. Bueno, ahí está. Y el mejorcito no está, César. Gracias a Dios ni a la banca. Anínnate. ¿Qué pasó, César? Ahí vos, ¿no? No sé, no fue citado para esta oportunidad. Bueno. Por eso estamos ganando. Anina, dice César. No vayan a hacer así. Ay. Cómo duele cuando está el mejorcito. Bueno, mejorcito tiene que estar. Julio, Sí, Calile. la tabla de goleadores de este torneo Apertura 2026. Hasta Sí. acá, Lorenzo Melgarejo de Libertad tiene 13. Alan Will de Recoleta 12. Iván Magui de Luque 10. Bueno, perfecto, entonces ahí está la tabla de goleadores del torneo también. Repítame mañana los partidos que tenemos, mi querido Carlile. Mañana tempranito estamos por Capiatá de vuelta. Sí, señor. Mañana. Te escucho muy lejos, ¿eh? Sí, señor. Le escucho muy lejos, Carlile, ¿eh? Estoy acá. Ahí está. Ahora sí. Los partidos de mañana en la intermedia. Mañana. No. Y ahí se va la voz, ¿eh? Bueno, minuto 83 del partido. La va controlando Mañana. Guaraní como pueda. Sí. Mañana, Ahora sí. General Caballero Sol de América a las 10. A la misma hora para Guarí, Deportivo Carabobo. Si gana General es puntero. O alcanza, ¿no? Sí, alcanza. Por la diferencia. Atención, se escapa por ahí, llegaba al centro de Kevin Ferreira, el buscapié. El rechazo es defensivo, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní, que lo va a hacer lentamente. Se va a tomar su tiempo por ahora. Se confía Guaraní y lo hace todo lento, César. Gol, Tipe Industria Deportiva. Balón con estante profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 0994 31 23 0992 2027 90. Gol Tipe Aire Soluciones Inmobiliaria S.A. Contactando al 021 604 80 0981 93 45 82. Aire Soluciones Inmobiliaria S.A. Julio. Y señor, acordate que el próximo fin de semana estaremos con Nacional Libertad. Nadie nos saca de ese partido, ¿eh? En la fecha 22 para definir quién será el vicecampeón. ¿Será Cerro Porteño? ¿Será Nacional? Porque Ameliano se está bajando del carro, César. Así mismo, indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, lo encontrás en Gemelos. Informa al 085 120025. Gemelos, Golden, seguridad privada, física para empresas, domicilio, eventos deportivos, sociales. Informe al 082 200 Golden, seguridad privada, clínica privada, Moreno Azorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Maricales Tigarribia 1051, entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021 211 886 081 20 70 39. Clínica privada, Moreno Azorero. Perfecto, 85 de partido, 40 de la segunda parte. El tiempo presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti. Y llegó la pelota hoy de Golti también, porque Guaraní está ganando con la mínima diferencia al equipo de Ameliano. Resultado que llega a ustedes gracias a Gemelos, la tienda deportiva de las playeras, de las remeras, de las indumentarias, que nos da
que nos da de primer nivel la gente de Gemelos. Atención que se viene Guaraní para liquidarlo, me parece que se viene el segundo. Atención, ganando por la punta izquierda, se viene Guaraní, lo quiere buscar, lo quiere romper por ese lado con Sánchez, termina retrocediendo el ecuatoriano, la tiene otra vez Guaraní, toca y toca desde el fondo, se prepara, quiere ganar espacio el conjunto de Guaraní, toca y toca desde el fondo de la salida, César. Luz baja, diseño de impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza para Guaraní 967, casi Tenente Fariña, informa el 08447-6135, Luz baja, diseño e impresiones, Daval Renta Car de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remite, eventos ejecutivos nacionales e internacionales, informa el 081 11 90 19 083 89 47 57, Daval Renta Car. Sí, señor, fuimos ampliando un canal con mucho éxito también de lo que se va dando en los partidos también, a través de las pantallas de Rey Electro Sports, a través de las pantallas de Más Deporte, con CC Producciones, con todo el trabajo previo, técnico y humano también, y estaremos en el partido de Recoleta, no es este partido, es el próximo, aclaro, San Lorenzo Recoleta, con los relatos de Franco de Fútbol al Taco, así que ahí estaremos también haciendo una gran dupla también en lo que va haciendo otro tipo de relato, los invito a escucharlo, es para alquilar balcones, les cuento, ahí se viene el conjunto de Ameliano, el cambio de frente por la zona derecha, se viene el equipo de la B azulada, la pelota que se prepara un costado, no lo deja salir, todavía sigue en disputa, la pelota por el medio, rechaza Sánchez, la juega arriba, atención que se viene Guaraní, que lo quiere liquidar, ahí está Ramírez, la cede porque va subiendo, ahí está Mansur, se suma al ataque, son 5 contra 4, el pase al vacío, mete el centro, el cabezazo defensivo, se equivocó Guaraní, se equivocó en esta. ¿Cuánto más crees que se juega, César? 4. Carlile, ¿cuánto más se juega para vos? Por lo hecho en la primera mitad, 5. Aumentaste, Carlile. Vos querés el letrado nomás. Julio. Sí, Oscarcito. Ay, recuerda que tengo que pedir el VAR. César hace trampa. Sí, me parece que sí, coincidimos, Me parece que hace rato César ya envió todo. Y no es que mira, por WhatsApp nomás ahora pregunta, Sí. Y Carlile, para no decir lo mismo, le pone uno más por la duda. Me parece que va por ahí. Sí, bueno, en el primer tiempo diciendo 4 y ahora tiene que ser 5. Bueno, analicemos por qué 4, porque vamos a ver, Atención que se viene. Ya está buscando por ahora Guaraní para liquidarlo. Ahí está. Hay tentativa de gol en el partido. Va quedando menos minutos. La va buscando de atrás. Va saliendo con Gaspar a ver si mete la pelota por arriba. Lo tiene Servio. Pelotazo dentro del área. Vamos a ver si llega. El cabezazo defensivo a 3/4 de cancha. Lo vuelve a recuperar. Y está Thiago Servín que quiere encararlo, que quiere buscarlo. Ahí la juega al medio. Se viene la devolución para Servín. Atención que se viene Guaraní que quiere buscar el segundo abriendo por derecha para que se venga por ahí nomás. Levanta, no. Se demora. Ahí está el servicio de atrás. Vamos a ver. Busca pie. A ver quién le pega. Dani. Para quién le queda. A ver el remate al ángulo. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! El segundo flechazo para definitivamente liquidar la historia y pasar de página. Ya está ganando Guaraní con el gol de López en el área, solo, tranquilo, cómodo, como tiene que ser. En el ángulo dejó pagando al arquero Martínez. Llegó el segundo y esto se va liquidando de a poco, César. Minuto 44, hermosa jugada. A pesar que se está analizando, pareciera que salió la pelota cuando partió el centro. Se sigue analizando, pero por el momento es gol sobre el minuto 44 de Matías López. Te digo que se sigue analizando, está consultando constantemente con Ulises Mereles para trazar la línea. Si es que salió todo el balón o salió a media, Julio. Bueno, perfecto. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuánto más se juega, César? 4. ¿Viste? Oscarcito tenía razón. ¡Exijo VAR! Me parece que acá me huele algo mal, Pero bueno, ahí está.
Vamos a ver, se repasa la acción. A ver si la pelota. Y ya pasaron 2 minutos, Julio, de la adición. Se va a adicionar más. No Vamos hay a ver gol. si- No hay gol. estaba Offside. adelantado. Hay offside. Sí, señor. Lo gritamos al Pepe, al divino botón. Carlil, hay que bajarle -1. Borre, edítelo la parte del gol que no ha pasado nada. Igual Guaraní está ganando por la mínima, César. Así mismo, y creo que se va a adicionar más acá, Julio. Anímate, ¿eh? No, Bueno, por los minutos del bar, recién 2 minutos se chupó. bueno. Minuto 91 del compromiso. CC Producciones en la parte técnica también trabajando. Lo tenemos al gran y querido Oscarcito Quintana Jr. No es la chipa, es Oscarcito Quintana Jr. de la Rey Claro que sí, Electrosport. claro que sí. Y Oscar, acordate que Oscarcito. no es del payaso, no es del rey, tiene que ser las empanadas de Don Kiko León, Oscarcito. Claro que sí, y están muy buenas. Sí, las mejores empanadas del país. En la casa, en el fast food de Don Kiko León, las casas rápidas, de comidas rápidas, la más linda, la más crujiente. Y vos sabés que a la mañana tenés la empanada de carne. Yo les recomiendo la empanada de carne, con el pancito, le podés poner también un poco de picante o ketchup. Ay, 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 ¿cómo quiero ya ir a desayunar a Don Kiko León? Porque a la mañana es interesantísimo. Ahí está, otra vez llegando Ameliano, le quiere pegar, erró el arco. Increíble, estaba el empate, te digo. Estaba el empate del conjunto de la B azulada. Por errores propios, qué cerca que estuvo Ameliano, César. Así mismo, en una muy buena jugada, Meliano saca el remate de zurda. Casi el gol del empate. En la cartelería de Capiatá llegó Falabella como un delantero y arriesga a Nani, César, Arriesga todo, sí. Es lo último que puede hacer Julio. Sí, señor. Carlile, mañana estamos con la intermedia. Sí, señor, mañana a las 10 para Baricarapeguá. Sí, señor, y el clásico, un superclásico y que estaremos también teniendo de por medio lo que va a ser General Caballero con Sol de América. Minuto a minuto, no se pierda esta gran transmisión mañana tempranito, 10 de la mañana, 9:30, ya estamos en vivo para lo que va a ser el partido de lo que corresponde. Atención que se viene Guaraní, ya voy con ustedes, ahí viene el buscapié, el arquero, ahí termina sacando Martínez, pelota que cruzó el área, llegó el ecuatoriano, César. Así mismo, 2 minutos más adicionan, en total 6. Vamos a 6, Carlile, súmale 2 más. Oscarcito, te escuché, ¿no? Sí, no se les olvide hoy a las 20:07 horas, tiempo del centro de Estados Unidos, 22.7 horas de la Argentina. Chivas contra Cruz Azul buscando un finalista para el campeonato. Sí, señor. Saludamos a toda la colectividad paraguaya en el mundo. A los que están en la Argentina escuchando nuestro trabajo en el día de la fecha también. Mucho tiempo estuvimos con Ojo de Halcón, también una empresa argentina apostando al fútbol paraguayo. Y próximamente vamos a ver, haciendo los trámites para estar también en Argentina con la gente de Fútbol de Taco. Estamos ahí en las negociaciones. Atención, el arquero Martínez termina tapando la pelota. Queda por ahí bollando la pelota. Va teniendo el conjunto. Ay, 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 la pelota que va a ser salida para el conjunto de Ameliano. Y también he visto, César, que hay gente en Paraguay que ya transmite el fútbol brasileño por YouTube también, No sabía eso. Sí, y se arriesgan, se arriesgan, No sé si será, ojalá que sea con éxito, Es bastante difícil, Te digo que es bastante difícil. Pero bueno, vamos a ver si los números, dan, Julio, Sí, ¿por qué es difícil? por el acento nada más. Es por el acento, nada más y nada menos que por el idioma. acento. Exacto, en la barrera del idioma, el acento. Ahí está, vamos a ver, es interesante el acento, y es muy importante. Ahí está Ameliano metiendo la pelota dentro del área. Si no tenés el acento, no hay caso. No soy yo, no tengo nada que ver yo por decir caso, Pero me hace reír. Ahí está, vamos a ver, va buscando el conjunto de Guaraní, el legendario que lo está ganando casi con 2, le anulan un gol a Ameliano con 10 hombres.
El gigante del Pique Cerú, que está perdiendo, se baja de la cabalgata del vicecampeonato. Por ahora queda Nacional y Cerro Porteño peleando el segundo lugar. Julio, Sí, tengo acá una información. Dice, GEN transmite partidos destacados de la Liga Brasileña de Fútbol con presencia de jugadores paraguayos en conjunto con el canal de YouTube Somos Versus. no te entendí, Carly. A ver. No, y estás hablando de fútbol brasilero. El Sí. canal GEN, cuando sea el canal GEN, Sí. transmite partidos destacados de la Liga Brasileña de Fútbol con presencia de jugadores paraguayos en conjunto con el canal de YouTube Somos Versus. Sí, lo escuché, lo vi, por eso decía, están sumándose a eso, es verdad. Quieren explotar, expandirse afuera, pero está en la barrera del acento, Carlile. Fíjese en los números después y me va a dar la razón. ¿Por qué le digo? Alguien que mira de afuera, no quiero ser egoísta, no quiero ser malo, pero el acento es el problema. Ahí está, el árbitro dice, final del compromiso. Carlos Paul Benítez dice, acá no va más. Acá termina ganando Guaraní por la mínima en Capiatá. El flechazo aborigen termina consiguiendo una victoria importantísima. Lo baja Ameliano del vicecampeonato. Ganó Guaraní, César. Ganó Guaraní, la consentida del patrón Urban Bar, la mejor picada bebida bien fría. Informa al 097-134-0004. La consentida del patrón. Necesitas un cerrajero de automóvil, Cerrajería General Santos. Solicítalo a tu celular, envían un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Informe al 021-22-12-14-081-52-5808. Cerrajería Automóvil General Santos. Si hablamos a ayudar bien. En Santísima Trinidad no hay duda, el único lugar, Copetín León. Informa al 081-476778. Copetín León, estación de servicio Petropar Bonpolequi, calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. En lo personal, Petropar Bonpolequi, esquina Defensor del Chaco, Villa Lizá, Pasos del Cruz Sol de América, Tania Tabarelli Joya, sucursal General Quino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informa al 097-223-5684. Tania Tabarelli Joyas. El directivo César Antuna del Club de Sport Capio y le recuerda así al fútbol y no la violencia. Muy pronto llega la mejor pasta a su hogar. Discos de empanada, ravioles, ñoqui, fideo, tapas pascualina, pasta fresca y artesana de Pasta para paliar este intenso calor. No lo dude. Agua Fiore, pedido al 085-29-5610. Agua Fiore, lo mejor. Sport Césped, construcciones deportivas, mejor rendimiento, mejor seguridad para los atletas, durabilidad superior. Cuando la calidad importa, se nota desde el primer paso. Sport Césped, Julio. Perfecto, terminó el partido, Oscarcito. Terminó el partido del fútbol paraguayo aquí en Royal Electro Sports y la verdad fue un partidazo. No, de verdad que sí, es un partido tremendo, porque podía haber estado, hasta podía haberlo empatado en la última, la de Falabella, podía haber llegado al empate de Ameliano, pero bueno, termina consiguiendo este triunfo. El conjunto de Guaraní no le alcanzó al equipo de la B Azulada para ser vicecampeón. Fue lindo, valioso, valorable también lo de la B Azulada en el torneo, por la cantidad de puntos que acumula. Y terminó el compromiso, le consulto también a Carrile, terminó el partido. Sí, señor, terminó el partido. Ameliano con esto queda con 33 unidades y Guaraní suma 29 puntos. Sí, señor. Bueno, César, mañana nos reencontramos para el clásico del 9º departamento de la intermedia por la 7ª fecha, 10 de la mañana, Paraguarí con Carapeguá. Así será, señor. Mañana dos partidos muy importantes, tanto en Juan Leo Mallorquín, donde el general, si ganando, puede llegar a alcanzar la punta con 12 de junio. Y también hay que recordar que debuta también hay un técnico, el profesor Héctor Marecos en Sol de América ante el conjunto de General Caballero Juan León Mallorquín. En el clásico del 9º departamento debuta también Robert Pereira en Paraguarí Atlético Club ante Sportivo Carapeguá. ¿Y en la tarde dónde estás? A la tarde voy a estar en el estadio 26 de febrero para el compromiso de la C 15:30 entre General Caballero de Campo Grande y Atlético Juventud. Luego, terminado ahí, me paso enfrente, voy al Comité Olímpico para ver el compromiso nacional Humaitá Guaraní Fútbol Femenino. Bueno, ahí está. Gracias, César. Hasta pronto, si es que así el Altísimo Señor lo permite. Permiso. Bueno, ahí está. Lo despedimos al crack Arévalos también. Oscarcito, ha sido todo por hoy. Quedan con el fútbol mexicano, ¿no?
Sí, a las 20:07 horas empezamos un poquito antes. Vamos a empezar a las 6 de la tarde con el segundo tiempo de River contra Rosario Central y de ahí nos ligamos al fútbol mexicano. Sí, señor. Y Carlile, mañana estamos con la intermedia a 10 de la mañana. Sí, señor, mañana a las 10 de la mañana con el partido de Carapeguá. Un dato importante, Carapeguá ganando se suma todavía a los líderes y perdiendo se aleja de los punteros. Sí, señor. Por eso es interesante lo de Carapeguá. Y para Guarique también si pierde y está bastante complicado, ¿eh? Sí. Así que por los dos lados. Sí, señor. Bueno, gracias, Carlile. Hasta cualquier momento, permiso. Gracias, Oscarcito. Nos vamos. A ti, Julio, que pases buen día.